Hola, ¿qué tal? No es muy original por mi parte preguntar esto a estas alturas del confinamiento, el cual lleva prolongado 43 días desde el pasado 13 de marzo. En este tiempo que parece eterno, las medidas sanitarias han sido más estrictas que nunca. Numerosos hospitales han saturado su sistema por rendir con los enfermos y un gran porcentaje de la población española se ha unido a la causa elaborando mascarillas o batas para los sanitarios. Muchísimos locales dedicados a la restauración han decidido no abrir este verano frente a la inminente e inevitable crisis a la que vamos a entrar, mientras otros muchos que se dedican a otros sectores de nuestro país se ven en la obligación de abrir porque el peso económico empieza a notarse, mientras el Estado se ha dedicado a intentar apaciguar los diferentes frentes que otros partidos políticos han levantado en tiempos, veréis vosotros, inadecuados. Muchos individuos han declarado cosas que en su día no fueron de la manera que ahora la cuentan. ¿Qué necesidad de debatir ahora de una forma tan abrupta el cómo el gobierno está controlando una situación que jamás nadie hubiera imaginado posible a estas alturas de la vida? Si total, ya estamos en lo más alto. Parecerá increíble, pero esta terrible efeméride ha sacado por una parte lo mejor de cada uno de nosotros, pero por otro lado estarán esos que se han dedicado a echarle, por supuesto, la culpa a los de siempre. Y ahora sí que sí, hola a todo el mundo, hoy es sábado 25 de abril de 2020 y comienza el primer programa de esta nueva edición de Mejor Imposible en cuarentena, en casa. Muy raro se me hace no deciros buenos días o buenas tardes, ya sabéis que nosotros seguimos siéndolo, pero la situación lo requiere. Un programa en directo que lo hacíamos desde la URED de la Universidad de Murcia, desde nuestra universidad, pero comprenderán que el poco tiempo que dura esta serie de especiales es reducido y que es grabado, como es obvio, por lo que pasamos de ser un podcast en directo online a un podcast a secas. Y digo yo, ¿qué mejor manera de comenzar este programa que hablando sobre, pues eso, sobre el podcast? La palabra podcast nace a raíz de poder escuchar la radio a posteriori, algo que en tiempos dorados de la radio podía llegar a ser impensable. La radio comenzó con un motivo que era únicamente militar, para que los diferentes combatientes de las naciones en los conflictos políticos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX pudieran comunicarse sin hilos de por medio. En aquellos años nadie se planteó la existencia, por ejemplo, del teléfono, por lo que utilizaban la radio, que no sé exactamente si tendría este nombre o no, pero era un medio de comunicación entre los diferentes combatientes para comunicarse, ¿no?, en pues situaciones puntuales, ¿no?, de guerra, para tener algo más de seguridad entre ellos. Así hasta que en 1937 se estableció una programación ya definida con una parrilla radiofónica que contaba con programas de entretenimiento. Esto fue a la larga porque primero comenzaron con programas que eran totalmente informativos. Solo informaban y se dedicaban también a emitir canciones. La primera canción que se emitió en la radio fue en la Nochebuena de 1906 en Estados Unidos. Y fue un villancico, ¿no?, que era lo que encajaba en la temática de ese día. Imaginarse para la gente de esa época lo que era tener música propia en casa, algo maravilloso. Por tanto, pues fue elegido como el medio más utilizado por la población a partir de ahí. En antaño, la gente se despertaba con el sonido de la radio de fondo junto a la voz de los locutores informando de las primeras noticias de la mañana. Actualmente esto está menos visto. Hay muchísima gente que sí sigue consumiendo radio tradicional, ya sea con el propio aparato o ahora con las nuevas tecnologías se nos permite, con las tecnologías, esto era inviable hace 20 años, pero se nos permite escuchar radio también con el teléfono en su web oficial. Pero este medio ha perdido una parte de su esencia a raíz de esto, es decir, lo ha desgastado en cierta manera. Pues ahora el propio programa Escuchar
ofrece una plataforma digital que nos permite elegir qué parte o episodio queremos escuchar, lo que a muchos les ha llevado a lo que viene a ser la comodidad. El asunto ya no es si puedo o no estar atento al programa en el momento de su emisión, sino que al saber que puedo ponerme al día más tarde, pues aprovechamos y hacemos otras cosas y después elegimos el fin de semana como día para recuperar lo perdido, por ejemplo, o precisamente porque no podemos, no porque no queramos. Es una ventaja para todas aquellas personas que tienen una vida muy ajetreada, pues ya sea por el trabajo, la vida familiar, incluso por los estudios mismamente. Yo como estudiante en proceso de periodista debo decir que cuando escucho algo que ya ha sido emitido no siento lo mismo que cuando lo hago con la frescura del directo. Claro que para esto no hay un prototipo, es decir, este soy yo, pero cualquier otra persona sí podría hacerlo. A mí no me gusta, ¿vale? Para gusto los colores, desde luego. Hasta ahí una parte de ese término de podcast, porque ahora también tiene otros muchos entresijos. Podcast se le puede llamar a lo que ahora mismo vosotros estáis escuchando. Sí, ahora mismo. No es radio, ni es un programa radiofónico, es un audio de voz, tal cual, montado posteriormente con música y demás cosas. Es decir, es muy manipulable. Podemos cortar en los sitios en los que nos hemos equivocado o no nos gustan para su difusión. Y así que quede, pues, un audio de la categoría de la clase alta, claro que sí. En radio estas cosas no pasan, desde luego. Al ser la mayoría de programas en directo, lo que has dicho, lo has dicho, y punto. Algo bueno tiene eso, y es que se guarda para siempre y no hay quien lo elimine. Hoy en día cualquier persona puede ya hacer uno de estos. Elige un tema que le agrade, lo desarrolla y demás, lo subes a una plataforma de este estilo, aunque hay otras muchas, y ¡pum!, ya tiene un podcast. Por tanto, ya es hora de desligar el término del mundo de la radio, porque sí, es otra vía de información, pero al fin y al cabo es la información que nosotros queremos escuchar y por tanto no se puede considerar una comunicación mediática. Os voy a dar varios motivos. Esto es más entretenido. Aquí cada uno elige las temáticas, los contenidos que quiere escuchar. Es muy específico. Cada podcast, cada persona que se dedica a hacer esto va dirigido a un público muy diferente y nada general. O sea, que va dirigido a un público que es muy particular y por eso tenemos que ajustarnos. Esto también es mucho más improvisado y suelto que la radio. La radio lo que tiene es que cada cosa que dices, cada palabra, cada frase está minutada. Y cuando hay que cortar, pues hay que cortar y punto. Aquí no hay reglas. Las propias reglas, en el caso de que tú seas el que haces el podcast, pues son tuyas. Además, he de recalcar también que el hecho de hacer podcast es un hobby para muchos, como ya he dicho, pero también un trabajo para otros, con una temática pues más amable y no tan fruncida a la hora de contar los contenidos. En otras palabras, podríamos decir que es un primo hermano de la radio. Sigue su misma estructura y muchos de sus patrones, pero jamás se podría hablar del podcast como si de radio se tratara. En definitiva, queridos escuchantes, ese medio al que tanto amo profundamente con todo mi corazón, con sus programas culturales, con sus diferentes enfoques a caminos como la ciencia, las redes sociales, la salud, educación, espectáculo, entrevistas, música, diálogo, información, un sinfín de temas que la hacen inigualable, y sé que con el paso de los años podrá perder cada vez más peso en una sociedad que tristemente está gobernada por el mundo digital, las tecnologías y las redes sociales. Las nuevas generaciones no saben lo que es consumir radio, la gente de mi edad tampoco, pero sí lo que es una historia destacada de Instagram o los retweets de Twitter. Si se sigue consumiendo es por la gente que a día de hoy no se ha involucrado en un mundo tan complejo de materias, que no tiene nada que ver. Yo también consumo en las redes sociales, pero en este caso lo mío es preferencia. Yo amo todo lo que tenga que ver con la comunicación. Entonces pienso que es un caso muy particular, al igual que otras personas que bueno, al fin y al cabo se dedicarán a esto porque lo sienten como una vocación. Pero es muy triste que a lo mejor gente que también estudia periodismo no se dedique a escuchar radio ni se informe a través de periódicos y lo hagan como lo es, por ejemplo, informarse a través de una publicación de Facebook. En Facebook lo que suele hacer muchísima gente es tienen una opinión, lo que hacen que la insertan y la gente se la toma al pie de la letra como si de una noticia se tratase. Y ahí comienza el bulo y las noticias falsas. Y
pues así vamos. Al igual que ya nadie se quiere dedicar, por ejemplo, a la prensa escrita. Qué raro, ¿verdad? Qué aburrido es eso. Yo la verdad que no es lo mío escribir y por eso me gusta más mucho más el medio oral. Pero sí que es verdad que la prensa escrita hoy en día está pues muy infravalorada. Hemos cambiado. Y miedo me da el día que esa generación que aún mantiene viva este medio se vaya y entonces ese medio se marche con ellos también. Cambiamos de tema, muchas gracias si seguís ahí. Ya sé que esto es un poco peñazo, pero tenía que sacarlo, ¿vale? Porque era una cosa que llevaba tiempo cosechando en mi cabeza y tenía que sacarla. Es mi punto de vista totalmente sincero a una sociedad que, como ya os he dicho, está gobernada por la tecnología y el menos prestigio que está sufriendo la radio. Pero bueno, ahora toca cambiar de tema, como he dicho. Vamos a pasar al Día del Libro. Hace unos días se celebró el 23 de abril y pues ha sido un día del libro pues peculiar, todos desde casa. Para los catalanes pues claro, también ha sido su Sant Jordi y ha sido de una manera muy diferente claramente. Para celebrar el Día del Libro quiero hablaros de uno que me ha encantado. Me lo empecé a leer pues al principio de la cuarentena, creo, y la verdad es que me ha idolatrado. Se titula La grandeza de las cosas sin nombre, la primera novela de Enrique Arce. Es un actor que ha salido en populares series españolas como por ejemplo Física o Química, La Casa de Papel. A lo mejor os suena. Lo publicó el 28 de agosto del 2018, el libro no... O sea, tiene tiempo, pero ya sabéis que no tiene caducidad, así que siempre es buen momento para aprovechar para devorar uno. Enrique Arce debutó en la literatura así con este libro, con una historia conmovedora, sorprendentemente sincera, que nos transforma de una forma iniciática. Una novela escrita desde el corazón, que nos hace reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el amor, la muerte, el perdón, la amistad y especialmente sobre la larga sombra de la infancia en nuestras vidas. Ahora mismo os he contado esto y os habréis quedado igual, pero no os preocupéis que os lo voy a contar de una manera, pues eso, más aplicada a la historia claramente. La grandeza de las cosas sin nombre narra la historia de Samuel, un actor que se halla en plena cima del éxito en Broadway y que una noche recibe la llamada de su padre, del que no ha sabido nada durante los últimos 33 años de su vida. Esa llamada es el principio de un viaje de retorno a España, su país natal, pero también del renacer de los recuerdos de la infancia. Al enfrentarse a su pasado y a la larga sombra que proyecta la infancia y los secretos familiares en su vida, Samuel regresa a Madrid para emprender un viaje iniciático de transformación interior y descubrimiento, guiado por el azar y las vidas de otros muchos personajes que iremos viendo en esta novela. El Samuel que responde al teléfono en las primeras páginas mira al mundo y a la vida de forma muy distinta al que conocemos al final del libro. Si os lo empezáis a leer, lo vais a entender. Este chico es actor, está en la cima del éxito, pero lo que siente cuando recibe premios, muchas muestras de cariño, de felicitación por parte del público o de compañeros de profesión, hay veces que se siente muy solo y es porque a lo mejor no ha recibido el cariño de una familia. Entonces pues tenéis que ir descubriendo esta maravilla de novela, que es una historia que habla de la búsqueda de un nuevo camino a seguir y de los esfuerzos por reponerse al fracaso o la adversidad. Una novela que habla sobre el inmenso valor que requiere ser fiel a uno mismo y enfrentarnos a nuestros miedos para conquistar el bien más preciado que tenemos, nuestra propia vida. Una reivindicación del poder, del amor, de la amistad, de la importancia de aprender del fracaso y sobre todo del inmenso desafío que supone salirse del camino que hemos recorrido hasta ahora para, sin mapa ni brújula, comenzar a recorrer el que de verdad sentimos nuestro. Algo para lo que nunca es tarde. Así que yo pienso que tiene un mensaje muy en el trasfondo, que lo que quiere transmitir, a fin de cuentas, que persigamos nuestro sueño cuando nos demos cuenta, da igual el punto en el que nos encontremos de nuestra vida. Yo soy partidario de que el que arriesga y no gana, sino que pierde, no ha perdido nada, ha ganado y ha ganado la experiencia y el valor de haberlo intentado, así que con eso tendríamos que quedarnos contentos. Esto es aplicable a cualquier ámbito de la vida. Madre mía, qué filosófico estoy. Bueno,
Para terminar, me gustaría felicitar al equipo de La que se avecina, que hasta hace unos días cumplió 13 añitos, desde el 2007 que comenzó a emitirse esta serie de comedia tan famosa en nuestro país. Tengo que recordar que la mayor parte del equipo, por entonces, era de la famosa Aquí no hay quien viva, de su predecesor. Y bueno, yo soy partidario más de Aquí no hay quien viva, a mí me gusta mucho más la original, ¿no? Básicamente por lo mítica que es, porque la gente a día de hoy se sigue acordando de ella, la siguen consumiendo, y eso en una serie que han pasado tantos años es muy importante. Eso significa que ha marcado un antes y un después en la sociedad. Además también tengo que recordaros de que fue de las primeras, por no decir la primera serie que incluyó personajes LGTBI en su reparto, algo pues novedoso y sobre todo muy valioso por aquellos tiempos, que no son los mismos desde luego, aunque todavía nos queda mucho por evolucionar, claro. Y hasta aquí, si habéis llegado hasta el final, mi enhorabuena, muchísimas gracias por haberme escuchado, no sabéis lo importante que es para mí. Y lo único que me queda deciros es que no sé con qué frecuencia voy a comenzar a subir esta serie de podcasts especiales. Cada semana, cada 2 semanas, realmente será cuando tenga tiempo. Pero tened en mente que lo voy a seguir haciendo porque a mí esto me encanta, me apasiona. Acepto sugerencias, ideas nuevas y tengo pensado en algunas ediciones analizar las noticias más impactantes de la semana. Y así pues me informo yo y os informo a vosotros, que es muy bueno. Así que nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!